¿Por qué nuestra ciudad se llama Coyhaique? La primera fuente respecto del nombre Coyhaique atribuido a nuestro territorio viene de un mapa publicado en 1896 en Argentina, y en ese mapa aparece por primera vez dibujado el río Coyhaique naciendo desde un sector donde se dividen aguas llamado los pantanos del Coyhaique. Entonces, a partir de entonces, el nombre Coyhaique aparece en un mapa, y además después con estudio, al consultar trabajos de Rodolfo Casamiquela, por ejemplo, él explica que la voz Coyhaique vendría de una voz del Tehuelche meridional que equivale a decir allí donde hay lagunas. Y sobre todo explica de una manera mucho más profunda el significado del morfema aike, y que allí es o hay significa lo necesario para vivir, donde hay agua, donde hay leña, donde hay árboles y donde hay abundante caza. Por lo tanto, todos los lugares donde estos grupos que eran nómades buscaban un espacio para acampar e instalar sus tolderías, eran llamados Aik. Eso sirvió para la confusión de que muchos exploradores atribuyeran que el significado de Aiken era tolderías, pero no tiene nada que ver con tolderías, sino que significa allí es o hay lo necesario para vivir, para morar. Entonces, Koik Aike significaría el lugar apto para vivir, caracterizado por la presencia de muchas lagunas en su entorno. Y ese lugar específico sería lo que hoy es lo que nosotros conocemos como Coyhaique Alto, vale decir, la parte divisoria de aguas. Hacia el oriente sigue las nacientes del río Aayons o río Mayo de hoy día, y hacia el poniente lo que hoy día conocemos como río Coyhaique. Y eso posteriormente daría origen a todos los otros nombres como Coyhaique Alto, Coyhaique Medio, Coyhaique Bajo, y en los momentos de la instalación de la Sociedad Industrial de la Aysén, donde hoy día está ubicado el Museo Regional, ese sería el Coyhaique. Hola a todos, mi nombre es Soledad y hoy día quiero compartir con ustedes dos preguntas sobre nuestra historia local. La primera pregunta es, ¿por qué nuestra ciudad se llamó Baquedano? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo y por qué se decide llamarla Coyhaique? Ya, el nombre Coyhaique empezó a ser utilizado desde 1902 en adelante, atribuido a la confluencia del río Coyhaique con el Simpson. Desde ese momento, toda el área, lo que hoy día nosotros conocemos como Coyhaique Bajo, Coyhaique, toda esa área fue conocida como Coyhaique. Así figura, por ejemplo, en muchos relatos y en muchos informes. Basta leer la exploración de Hans Steffen como para darnos cuenta que ya el lugar era nombrado así. Posteriormente también el primer administrador tuvo la Sociedad Industrial de la Aysén, que fue John Dunn, o Juan Dunn, como lo llamamos hasta hoy. Él también en sus informes habla de Coyhaique y de Aysén. Entonces, el área donde se instaló la Sociedad Industrial de la Aysén, desde el punto de vista de su administración en terreno, fue conocido como Coyhaique. Y así se mantuvo desde 1906 hasta 1929, cuando se decide fundar una población en la confluencia del río Simpson con el Coyhaique. El intendente Marchant busca el nombre de Baquedano, porque indudablemente que él sentía cierta admiración por ese militar, y que también Baquedano tuvo podríamos decir, una fidelización muy grande con Balmaceda. Y más aún considerando que Antolín Silva Ormeño había elegido el nombre de Balmaceda para reconocer a José Manuel Balmaceda como un gran presidente que se había preocupado de que los chilenos ocuparan terrenos en el país, y obviamente considerando que Baquedano le había sido leal cuando se produjo la revolución, indudablemente que él eligió el nombre de Baquedano para esta futura población. Y tal es el caso que el decreto número 3752 de 31 de julio de 1929 aprueba ambos planos, el de la población Balmaceda, que había sido creado por Antolín Silva Ormeño muchos años antes, en 1917. A través de ese decreto se aprueban ambos planos, el de la población Baquedano
y el de Balmaceda. Entonces, el nombre de población Baquedano se extiende desde el 31 de julio de 1929 hasta el 3 de enero del año 1938, ya que a partir del 4 de enero de ese mismo año, por decreto supremo número 1 del Ministerio de Fomento, pasará a denominarse esta nueva población como Coyhaique, para evitar la homonimia con un poblado que se llamaba Baquedano, ubicado en la zona de Antofagasta, hacia el interior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera que nos contaras por qué la plaza de Coyhaique tiene esta forma pentagonal. La plaza de Coyhaique hay muchos mitos, hay también mucha información especulativa respecto de tanto de quién la diseñó, como también de quienes de alguna manera le dieron esa forma y pensando en qué referencias. Pero en realidad hay una fortaleza en España que fue creada en el siglo XVI, que se llama la fortaleza de Jaca. Y obviamente la fortaleza de Jaca tiene una forma de un pentágono perfectamente regular y con una calle, con calles que se le entrecruzan por el medio, que es muy similar a nuestra plaza de Coyhaique. En cambio, la plaza a la cual se le atribuye que se habrían inspirado quienes la diseñaron, no guarda mucha relación con nuestra plaza con un pentágono perfecto. Tampoco guarda relación con el pentágono norteamericano. El pentágono norteamericano es posterior a la creación de nuestra plaza. Y en síntesis podemos decir de que la plaza con forma pentagonal viene ya dibujada en el primer plano de la población Baquedano, de fecha 31 de julio del año 29. Por lo tanto, esa forma pentagonal y con las características que iba a tener la futura población ya había sido concebida de esa manera. Hola Leonel, a mí me gustaría saber cuáles eran las primeras calles de la ciudad y qué nombre llevaban. Gracias. El plano de 1929 viene sin ninguna calle, viene solamente una distribución de las manzanas y también se extiende mucho más al oriente del arroyo de la Cancha, el cual también viene dibujado en el lugar. El arroyo de la Cancha bajaba desde los cordones del divisadero y separaba lo que hoy día es el centro de Coyhaique respecto de lo que es la calle Las Quintas, pero sin embargo en el plano de 1930 llega solamente hasta el límite del arroyo. El arroyo será el límite oriente y aparecen las primeras calles nombradas. Y es muy interesante porque ese plano de 1930 figuran los nombres de las primeras calles de Coyhaique. Y solamente para recordar aquellas que se conservan, el caso de Dusen, que aparece escrito con una sola S, que es la forma correcta porque recuerda a Per Dusen, que era un dibujante y un gran botánico que acompañó a Hans Steffen en sus expediciones. Y aparece también la calle Horn, que era otro de los acompañantes de las comisiones de Steffen cuando explora el valle cuando explora el río Aysén. Y obviamente aparecen otras calles como Oscar de Fischer, aparece la calle Juan Dun, escrita con 2 N, en realidad el apellido Dun se escribía con una, y también otras calles que obviamente después ya fueron modificadas. Pero las primeras calles que hoy día se conservan son Dusen y Horn. Otro dato importante que en ese plano de 1930, además de los nombres de estas calles, aparece el camino hacia Balmaceda con el nombre de Camino a Balmaceda y también aparece el nombre de los pobladores que vivían en los contornos de la población baquedano, que era don Vicente Burgos, que aparece como V. Burgos, aparece también el nombre de Carlos Rodríguez Harp, y aparece también el nombre de Carabineros, que era la zona al oriente de lo que hoy día conocemos como calle Colón, que en ese tiempo la calle se llamaba John Donne, y ahí aparecía como Carabineros, y más al oriente decía Sociedad Industrial de la Aysén. El año 38, cuando se aprueba el nuevo plano para la población, para ahora la nueva población Coyhaique, obviamente muchos de los nombres de las calles aparecen, y ahí aparecen las primeras calles que hoy día conocemos con algunos nombres. Por ejemplo, aparece la calle Antonio Bea, que hoy día es la calle Lillo, aparece la calle Fritz Krieger, aparece la calle Anita Lizama, que es la calle Barroso, aparece la calle Gabriela Mistral, desaparece la calle Juan Foysic, lamentablemente, que hoy día es la que conocemos como Lautaro,
y que dejaron un pedacito de la calle Juan Foyce arriba, lo que hoy día se conoce como pasaje Foyce. Importante del plano de 1930 es el hecho de que el límite de la población baquedano, en 1930, al sur teníamos como límite lo que se llamaba calle sur, que hoy día conocemos como Simpson, a eso se le llamaba calle sur, y hacia el este, obviamente el límite era la calle Juan Dun y el potrero de Carabineros. Hacia 1941 es cuando se genera el mayor cambio, donde desaparecen todos los nombres relacionados con personas importantes para Coyhaique, como el caso de los nombres de John Donne, el caso de Thomas Anderson, el caso de Fritz Krüger, el caso de Oscar de Fischer, el mismo caso de Juan Foyce. Desaparecen esos nombres y son cambiados por héroes nacionales. Y en 1948, fíjense ustedes que ahí por primera vez aparecen todos los nombres que hoy día nosotros conocemos de las calles de Coyhaique, sobre todo del centro. Es en 1948 donde se produce la mayoría de los cambios y desaparecen estos nombres históricos de las calles. Ahí ya es General Parra, desaparece Anita Lizama y llega Barroso, aparece Eusebio Lillo y los héroes nacionales, Prat, Condel y otros. Entonces, esos cambios se producen fundamentalmente en el plano de 1941 y se afianza en el de 1948, que incluso se conservan esos nombres de calles hasta hoy día. Felizmente, las únicas dos calles que nunca fueron modificadas fueron Dusen y Horn. Esas se conservan desde el plano de 1930 hasta nuestros días. Hola Leonel, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue la participación de la Sociedad Industrial de la Aysén en la formación de Coyhaique y la de los pobladores? Cuando hablamos de la CIA y respecto de la fundación del pueblo, tenemos que hablar de dos momentos. El primer momento podríamos decir la fecha de instalación de la Sociedad Industrial de la Aysén, podríamos decir en los terrenos que hoy día ocupa el Museo Regional y que anteriormente había ocupado la Escuela Agrícola. En ese lugar prácticamente se genera Coyhaique, desde el punto de vista de que la gente pasa a identificar el lugar como Coyhaique. Y a partir de entonces, la gente, los trabajadores sobre todo, tenían prohibición de construir viviendas particulares. Solamente se aceptaban las viviendas colectivas donde pernoctaban los pobladores. Y cuando venía la época de esquila, se habilitaban algunos pabellones para que la gente durmiera en el lugar. En aquel tiempo solamente los empleados de mayor rango tenían viviendas particulares para vivir con su familia, pero eso ocurría en ese lugar. Por eso cuando se instala el Museo Regional y se declara museo de sitio, muchas de las casas que aún se conservaban todavía tienen los nombres del uso que se le entregaba en aquella época. El hecho de que la Sociedad Industrial de la Aysén en algunos momentos tuvo hasta 500 trabajadores y que estaban distribuidos no solamente en Coyhaique, sino también algunos en el puerto, en Aysén, y otros en la sección Ñireguao. De toda esta población generó también que, posterior al informe de Pomar, y debido a las continuas solicitudes de parte de los pobladores del Valle Simpson de que existiese un pueblo que represente a las autoridades chilenas en este sector, para que el Estado chileno tenga presencia en el territorio, debido a eso, a la Sociedad Industrial de la Aysén se le empiezan a hacer ciertas exigencias. La primera exigencia fueron radicar familias de origen sajón, pero posteriormente, posterior al viaje de Pomar, le empiezan a cambiar las condiciones y a decirle que traten de radicar familias chilenas. Y lo que hace muchas veces la sociedad como para cumplir, entre comillas, con las solicitudes, le da la cabida a sus capataces y también a ex empleados de confianza que ya estaban de alguna manera ocupando terrenos en los alrededores. Y es así como, posterior al viaje de Pomar, le autorizarán en 1924 a Juan Carrasco Noches construir una vivienda a 4 kilómetros de donde estaba la administración de la sociedad y obviamente muy cerca del lugar considerado la Pampa del Corral, más o menos a unos 150 metros de la confluencia del río Coyhaique con el Simpson. También le permitirán a Carlos Rodríguez Jarpa construir una vivienda hacia 1926
1927, 1928 aproximadamente, y también a don José Vera Márquez, que también era un empleado de la sociedad, era un capataz, y le permitieron construir justo esa casa que felizmente y patrimonialmente aún se conserva en pie. Entonces, es importante todo esto porque estas personas pudieron construir su vivienda familiar ya y siendo considerados colonos por la misma sociedad para demostrarle al gobierno que ellos sí tenían interés en el poblamiento y estaban cumpliendo con lo que el Estado chileno les exigía. Pero en su fuero interno, ellos nunca fueron partidarios de que se fundara un pueblo, porque ellos querían seguir con la concesión de la sociedad y tener el monopolio dentro del territorio. Posteriormente, cuando ya llega Marchand, y obviamente Marchand empieza a hacer todo el trabajo político de generar las alianzas, obviamente que ahí la posición de los administradores de la sociedad industrial se modifican y pasan a ocupar un rol importante, como el que tuvo Thomas Anderson, y que obviamente ellos se transforman también en apoyar las acciones de gobierno para la fundación de la población baquedano. Y por eso que tanto en las referencias como también en la misma acta que se dice que se hizo con ocasión de la fundación del pueblo baquedano, aparece el nombre de Thomas Anderson en todas ellas. Pero es porque finalmente Marchand tuvo el acierto también de incorporar a los administradores de las compañías ganaderas que estaban en el territorio de Aysén, como para que ellos de alguna manera se involucraran en la fundación o en la creación de las poblaciones que obviamente el gobierno quería crear como para administrar el territorio. Hola Leonel, ¿desde cuándo celebramos el aniversario el 12 de octubre? Sin duda que la mayoría de la gente cree que efectivamente nosotros celebramos el 12 de octubre de 1929. Pero en realidad eso no es así. Se ha celebrado de manera ininterrumpida el 12 de octubre como fecha de fundación del aniversario de Coyhaique desde el 12 de octubre de 1938. Y obviamente a partir de ese año, en la mayoría de los diarios y revistas de la época, se puede apreciar que el 12 de octubre era una fecha donde se realizaban festividades conmemorativas de la fundación de Coyhaique. Por lo tanto, si uno consulta diarios desde 1938 en adelante, siempre hay referencias a la fecha como celebración del aniversario de Coyhaique. Pero si uno revisa antes del 38, en los diarios de la época no hay ninguna mención a la fecha de fundación ni ningún rito conmemorativo el 12 de octubre. Sí lo hay, y la única referencia respecto de eso es una del 21 de mayo de 1931, donde en el diario El Aysén se publica que se están celebrando las glorias navales del ejército de Chile y también está celebrando la fundación del pueblo de Baquedano. Eso es lo único anterior a 1938. Es una constante en la administración Marchand sobre todo, y también es algo propio de la época. Siempre se trataba, y eso la investigadora Brígida Baeza lo ha demostrado respecto de lo que ella llama la memoria bricolada o los ritos fundacionales. Y habla de los ritos fundacionales en el sentido que las autoridades, tanto chilenas como argentinas, en aquellos años, como para favorecer en el lado chileno la chilenización y en el lado argentino la argentinización de sus territorios, trataban de instaurar fechas y efemérides que estuvieran relacionadas con lo que ambos países definían como importante a destacar. Y una de ellas era en el lado argentino el 25 de mayo y en el lado chileno el 18 de septiembre, el 21 de mayo, como fechas muy importantes. Pero también el 12 de octubre era una fecha que permitía a ellos también, aquellos que se sentían identificados con la división que en el siglo XIX fue muy común, el deslinde entre civilización y barbarie. Entonces ellos asociaban
la llegada de los españoles con la iniciación de la civilización. Llegó el mundo europeo. Siempre el modelo era Europa o Estados Unidos. Y también eso motivó que las instancias de colonización de los terrenos que estaban abandonados también tuvieran esa impronta. Entonces eso era porque en el ideario, en el imaginario, la gente, el mundo, el pensamiento de lo que provenía de Europa era la civilización. Y el indígena, el mestizo, el africano, era la barbarie. Por lo tanto, no eran importantes. Entonces, recién la preocupación por los chilenos, por los criollos chilenos, por la gente común, aparece por primera vez en el pensamiento de Balmaceda. Y esa era la razón por la cual el mismo Antolín Silva Ormeño sentía tanta admiración por Balmaceda, porque no había otra referencia. Entonces, obviamente, eso o ese paradigma se mantuvo durante mucho tiempo. Y yo creo que si nosotros hiciéramos una revisión también de nuestros planes y programas de educación en el presente, igual encontraríamos muchos de estos elementos. Nosotros sabemos mucho más sobre la historia de Europa, de Grecia, de Roma, de Egipto, que de la historia de Chile, o de la historia precolombina de Chile y de América. Entonces, eso es bien importante señalarlo porque es parte de lo que se instauró como modelo de hombre y modelo de ciudadano.